Bona tarda, buenas tardes i Good welcome. evening. Acabem de veure l'obra de vídeo We Forest have Floor. just seen the video work Acabamos of de ver la Forest obra de Floor by vídeo Forest artists and Floor friends de Robbie Robbie Singer Singer y and Julie Julie creada Clives, al 2020, creada en created in 2020, on investiguen de 2020, manera in which donde lúdica se they investiga de playfully forma lúdica investigate soluciones collaborative colaborativas solutions to the ante problems of los access to problemas de nature acceso a la naturaleza faced by a los que se people with enfrentan las physical personas con disabilities. discapacidad física. In En this este case, caso in estamos hablando del Abernethy bosque de Forest Averneth, in en Escocia. Scotland. Ya vemos que las We soluciones can pasan already por see that ayudarse solutions mutuamente, por involve helping compartir. each other, Y sharing, este es and el this is tema del precisely programa abierto 2024. today's Este es topic. un It is a concepto concept that que showcases the teamwork acoge el to valor del create trabajo en equipo innovative para dar solutions pie a soluciones that involve innovadoras que implican participation, participación, exchange of intercambio de ideas, ideas, and a cooperación y mutual aprendizaje between mutuo the entre los groups. miembros del grupo. Therefore, this is what Así es como lo we, entiende la COL, una an cooperativa de architecting arquitectos created in establecida en Sants in Barcelona 2019 en Sants, en Barcelona, and donde community trabajan para generar infraestructuras comunitarias para la sostenibilidad en la vida as a keystone through mediante el cooperativismo y la participación. Este año estamos celebrando la 13ª edición del programa RCR Abierto, que desde el 2019 cuenta con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Cataluña y además cuenta con el apoyo económico y logístico de instituciones como el Ayuntamiento de Olot, la Fundación Banco de Sabadell, la Diputación de Girona, el Círculo Gesplumat y Aigua de Sant Aniol, así como Vincicadas. Además está el apoyo de la Fundación HNA y también somos beneficiarios del programa Conecta HNA. Guillem Costa Casamiglia, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, nos va a presentar la COL, hoy representada por Cristina Gamboa, quien nos hablará de repensar lo cotidiano. Guillem Costa es arquitecto por la Escuela de Arquitectura Superior de Cataluña y tiene más de 10 años de trayectoria profesional y en 2010 ya funda el Estudio de Arquitectura Costa Casamiglia para el desarrollo de proyectos y diseño de mobiliario. Además, a lo largo de su trayectoria ha colaborado en publicaciones como Quaders d'Arquitectura y Urbanismo y con la editorial Gustavo Gili, además de participar en los órganos de gobierno del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Costa es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Manuel Blancafort y patrón de la Fundación Ginesta. El Colegio de Arquitectos de Cataluña forma parte del patronato de RCR fundat Fundació, l'any 1931 i hereu de l'antiga Associació d'Arquitectes de 1931 y 1874. heredero És de una la corporació de Fundación de dret públic que Arquitectos de representa els 1974. Es arquitectes una catalans, corporación de derecho impulsa público que l'excel·lència en representa a los l'arquitectura arquitectos i catalanes, difon els seus impulsa la valors, en excelencia en la especial arquitectura la y seva difunde sus dimensió valores, social sobre i todo la cultural. dimensión social y I en cultural de la l'actualitat, arquitectura. aquest organisme Este suma organismo 145 anys tiene d'història. 145 Passo años la de paraula historia. a Guim Ahora Costa. le doy la palabra a Guim Costa. No se sent bé? ¿Se oye bien? A veure, ara, sí, no? Se oye bien, ¿verdad? Sent una mica... ressona. Resuena un poco, pero supongo que es la sonoridad del edificio. Reverbera massa? ¿Reverbera mucho? Què faig? Tiro, Bueno, sigo adelante. I bé, bona tarda a Pues tothom. bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con vosotros en Olot, en este entorno, en el marco de este taller internacional que organiza RCR Arquitectas cada verano y la Fundación de RCR, con la que colabora el Colegio de Arquitectos de Cataluña a través de la demarcación de Girona y la delegación de Garrotxa-Ripollès. Además, estoy muy contento de presentar esta conferencia de la Cooperativa de Arquitectos La COL
que se titula Repensar lo cotidiano, una conferencia que nos impartirá Cristina Gamboa, miembro de la COL. La COL es un colectivo que trabaja desde una perspectiva social y colaborativa, centrándose en la creación de espacios que respondan a las necesidades de la vivienda en comunidad, que van evolucionando estas necesidades y que además tienen que ser repensadas. Fundada en Barcelona en 2009, la COL es una cooperativa donde todos sus miembros participan activamente en la toma de decisiones y en la gestión de proyectos. Esta forma de trabajar fomenta la igualdad y la implicación de todos sus integrantes, de modo que los proyectos son el reflejo de valores compartidos y de una visión colectiva. Por lo tanto, compartir es una palabra, un concepto, una idea que ellos, la COL, tienen muy integrada. Compartir es también, tal como sabéis, el eje de este ciclo de conferencias. El concepto de compartir en la arquitectura es fundamental para promover la colaboración entre profesionales, comunidades de vecinos, ciudadanos, usuarios y trabajar conjuntamente para definir el programa funcional y el objetivo del proyecto, para que los arquitectos puedan crear estos espacios que responden a las necesidades colectivas, priorizando el bien común por encima de los intereses individuales. Esta forma de trabajar refuerza la comunidad y aporta soluciones más creativas, innovadoras. Este taller de verano, RCR, con arquitectos y estudiantes de arquitectura, es un buen ejemplo del compartir. Es una oportunidad preciosa para compartir ideas, explorar nuevas técnicas, materiales y desarrollar soluciones conjuntas a problemas arquitectónicos reales. La interacción aporta conocimiento y perspectivas y todo esto enriquece el proceso de diseño y fomenta el proceso de creación y de enriquecimiento profesional y personal de todos los participantes. Y precisamente de eso, de compartir, nos hablará ahora Cristina de la COL, de cómo encaran en equipo los proyectos, de cómo trabajan los proyectos de viviendas colectivos, de cómo trabajan en proyectos de espacios públicos y también espacios colectivos, esos espacios tan importantes que están en la frontera entre el espacio público y el privado, que tanto gustaba Manuel Sole Morales, de cómo trabajan en la rehabilitación de edificios, en proyectos urbanos. Y hay un factor también muy importante de la COL, que es que en la metodología incluyen siempre la participación activa de las comunidades locales. Promueven procesos participativos y así los nuevos usuarios pueden influir en el diseño de sus espacios. Con lo cual, la COL no solo crea arquitectura funcional y estética, sino que contribuye a empoderar a las comunidades y crear espacios que reflejen sus identidades y necesidades. Permite que las comunidades locales expresen opiniones, sugieran ideas y colaboren con los profesionales. Y precisamente eso es compartir. Esta colaboración asegura que el proyecto final satisfaga las necesidades de los usuarios y genera también un sentido de propiedad, de responsabilidad y de compromiso con el espacio. Promover estos procesos participativos tiene múltiples beneficios. Fomenta una mayor transparencia y confianza entre profesionales y comunidades, porque los residentes ven que su voz se escucha y se valora. En segundo lugar, se desarrollan soluciones de diseño más adaptadas al contexto específico, porque las personas que viven y trabajan en estos espacios aportan conocimientos y experiencias de vida que podrían no haber conocido los arquitectos. Y además, la participación activa permite evitar conflictos futuros, porque los participantes y usuarios están más predispuestos a cuidar de los espacios que han creado. ¿Quién mejor para explicarnos la metodología y este enfoque que Cristina en primera persona en nombre de la COL Arquitectas? Gracias.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción tan generosa y por la invitación, por dejarme formar parte de este ciclo y por también poder conocer el trabajo que estáis realizando los estudiantes en el workshop. Disculpad si hay cualquier cosa que no digo correctamente en castellano, pero me pidieron hacerla en castellano. Repensar lo cotidiano era el título que proponíamos y voy a articular la presentación a partir de unos temas que nos atraviesan. Y como se ha comentado en la introducción, en primer lugar, esta idea de práctica colectiva, ¿no? Al final soy una voz que explica todo un trabajo del equipo, de la cooperativa y de un conjunto de agentes cambiantes, colaboradores y personas y usuarios en cada momento. Y esto básicamente es fruto de un momento muy puntual en el que terminamos de estudiar, ¿no? Era 2010-2011, en plena crisis económica, pero de alguna manera crisis sistémica. Entonces, lo que era un espacio de conflicto, también fue un espacio de oportunidad para poder repensar el rol que podíamos tener como arquitectos, de qué manera podíamos aportar para redefinir prácticas en la ciudad. Y de aquí, y también desde ya como una trayectoria como estudiantes de trabajo colectivo, nace la idea de seguir esta dinámica y convertirnos en 2014 como cooperativas sin ánimo de lucro, que básicamente este año, 2024, ha hecho 10 años de este proyecto colectivo, de este recorrido de aprendizaje, de prueba y error, y que, como se también ha dicho, básicamente se basa en esta estructura horizontal y asamblearia de trabajo que nos permite este hecho de compartir las fortalezas y las debilidades y generar este espacio fértil de debate y de repensando cuáles son los retos y cuáles son las metodologías y ejes de trabajo desde los cuales podemos trabajar. Nos damos cuenta y actualmente, que como un hecho orgánico que evoluciona, nuestro trabajo está atravesado por lo que sería la arquitectura propiamente, las políticas de vivienda, la gestión de la construcción y cada vez más también lo que serían estrategias de transformación urbana, pero también de gestión vinculada a la transición ecosocial. Cómo podemos producir local y consumir localmente energía, compartir todos estos recursos. Y yo creo que son como respuestas a estos retos y a partir también de trabajar en el lugar, ¿no? De cómo nos atraviesan estas necesidades a título individual y colectivo. Pero no es nada que inventamos, ¿no? Básicamente la idea de ecosistema cooperativo es algo que nace y crece, se gesta en el barrio en el que nos establecemos. Es Sants, un barrio obrero donde hace más de un siglo empiezan las cooperativas de consumo. Entonces, básicamente, el hecho de, como estudiantes, llegar al lugar, conocer del barrio, de sus genealogías, de sus experiencias, de la gente que está en el lugar y de sus prácticas, es lo que nos va como descubriendo estas formas de organizarse, estos valores del cooperativismo que llegan hasta el día de hoy. Entonces fue un barrio que, digamos que el barrio nace después de las fábricas. Con estas primeras infraestructuras, como son las cooperativas de consumo, nace también una subjetividad alrededor de ellas. Eran dispositivos para dar alimentos, las necesidades más básicas, pero se convierten en espacios de resistencia, de autoorganización, espacios para esta identidad obrera y que son espacios de prácticas colectivas que permitieron organizarse y trascendir estos espacios, ¿no? Con las experiencias que tuviéramos después de la República, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, como dispositivo en el entorno y todo lo que se genera alrededor, también desde políticas de apoyo mutuo, es lo que nos hace ver en un momento de crisis
cuáles son esas experiencias, ¿no? Y en ese momento ya se crearon esos ecosistemas de producción local, de interacción entre lo urbano y lo rural, proyectos que iban surgiendo a través de las necesidades y que iban desde el consumo, la producción, el transporte, la vivienda. Y por eso decimos, ¿no?, que básicamente intentamos ver cómo estas estrategias se aplican en nuestro día a día, ¿no?, o cómo las podemos adaptar a nuestro contexto actual. Y es por eso, ¿no?, que después de 5 o 6 años de trabajar colectivamente, nos planteábamos cuál era nuestro objetivo, nuestra misión o visión como cooperativa y como comentaba Andrea, que esta idea de que trabajamos para crear infraestructuras comunitarias es básicamente, ¿no?, este dispositivo liderado desde la comunidad que quiere dar una respuesta concreta y colectiva a necesidades individuales. Y las entendemos espacios de producción, de consumo y de vivienda. Y hace unos años, en el marco de Can Batlló era un antiguo recinto industrial en el que empezamos a trabajar con los vecinos para transformar diferentes naves, apareció la oportunidad de utilizar temporalmente un espacio para crear un vivero de cooperativas. Era un espacio piloto y temporal. El ayuntamiento tenía ya un plan y un proyecto para transformar formalmente una nave. Aquí solo se trataba de sanear, dar accesibilidad, dar como unas condiciones mínimas y hacerlo a partir de los materiales y recursos existentes, como eran las piezas que se utilizaban en la industria, que fueron todos esos tableros, pero también los carpinteros que estaban establecidos en el lugar y los equipos que permitían el mantenimiento de los espacios por parte del ayuntamiento. Y fue la articulación de todos estos agentes que dio como resultado este espacio que actualmente está en proceso de desmantelarse, desmontarse y reutilizarse. Y aquí veíamos el primer módulo, la primera fase, que era un espacio para el equipo técnico poder empezar a dar asistencia a todas esas personas que querían desarrollar una cooperativa. Y básicamente era en la nave principal del recinto industrial empezar a hacer permeable, poroso y adaptar pequeñas zonas, ¿no? Veíamos en la parte inferior un cubo que generaba un espacio de confort dentro de un espacio mayor y básicamente fue cómo iluminar, cómo abrir nuevamente hacia la calle, cómo generar también la iluminación cenital, porque realmente era muy opaco, y empezar a hacer estas conexiones y estas pequeñas manipulaciones como el lucernario o las chimeneas solares que permitían las condiciones de confort. Y básicamente se trataba de esto, ¿no? Un ejercicio de respetar lo existente, de reutilizar los recursos físicos y no físicos y digamos que a través de esta manipulación de la cubierta, de abrir puertas existentes, de generar estos espacios de confort, pero también de generar accesibilidad desde la calle, poder generar esos espacios que iban desde la asistencia técnica a las aulas y finalmente los espacios de incubación, que como decía, los materiales y los recursos y el diseño iba vinculado también a quién podía construirlo, ¿no? Y el también esas temporalidades, el saber que era un espacio temporal de máximo 5 años y ahora todo este material puede desensamblarse, recogerse y moverse a un nuevo lugar. Y básicamente era esta imagen exterior, ¿no? Que prácticamente sin tocar el habitar, al hacer este espacio habitable. Y esto fue un nodo, un proyecto piloto que se está replicando por diferentes partes de Cataluña como espacios de incubación de la economía social, pero generó todas las dinámicas en el barrio que permitieron replicarse. Y en este buscar nuevos espacios para nuevas cooperativas, entre las cuales estaba la COL, que es una de las 10 cooperativas y proyectos sociales que forman parte de la comunal, encontramos un nuevo espacio, que era una antigua escuela durante la República, fábrica de velas anteriormente, espacio tapiado y cerrado, de propiedad privada en este caso, en el que se buscó generar este nuevo polo, nuevo
nodo de economía social, pero también buscando que fuera permeable la ciudad, generar como una nueva plaza, una nueva fachada, porque estaba totalmente eliminada. Entonces fue un proceso de diálogo con patrimonio, era una fachada protegida, a la que pudimos recorrer a su versión pobre, la inicial, la popular, la que no tenía decoración y básicamente explicaba la arquitectura, y en el interior poder que cada uno de los proyectos pudiera adecuar la actividad. Y aquí hay un pequeño vídeo que hizo la propia comunal, y esto es una imagen del espacio de la Col, pero cómo el proyecto se relacionaba con el barrio y tenía toda una medianera, que era la medianera de donde se podía construir una parte nueva, ¿no? Entonces aquí es ver cómo los diferentes proyectos cohabitan en este espacio, cómo cada uno de ellos ha transformado el interior con recursos propios. Y es aquí también, ¿no?, el rol del arquitecto de definir esta infraestructura básica, este envolvente, y dar espacio para que los usuarios pudieran ir apropiándose. Y encontrar nuevamente esos espacios de oportunidad, esos espacios también de negociación entre proyectos, pero también con patrimonio, espacios intersticiales entre las naves que se convierten en espacios de circulación, espacios de captación y de servicios, que son los espacios que vemos entre medio, que son los espacios que no tenían un valor patrimonial propiamente, pero que se convertían en los espacios que permitían equipar nuevamente y acondicionar nuevamente estos espacios. Y donde también podíamos empezar a ver esos materiales que podían seguir existiendo, que tenían nuevas vidas y que estaban en perfecto estado, ¿no? Y esta coexistencia entre las nuevas infraestructuras y dispositivos ambientales, como estos invernaderos, y su pasado, ¿no? Y tanto era como definir esta estrategia de construcción por fases, en la que teníamos los elementos protegidos y insertábamos estas nuevas infraestructuras de circulación, office, baños, etcétera, etcétera, y después los usos que irían conformando los espacios en el tiempo, ¿no? Y básicamente vemos esta planta prácticamente vacía, con esta construcción sencilla, y los espacios intersticiales que permiten esta captación desde la cubierta, que es la fachada principal del edificio, y permiten la renovación, iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya solo queda esta fachada que se construye para generar este espacio interior, que es un acceso, pero es una plaza, que quiere ser también un refugio climático en una zona densa y dura del barrio, ¿no? Se convierte también en un espacio de celebración, de encuentro y de actividades que son desde la comunidad de la comunal, pero hacia el entorno, pero al mismo tiempo también de este entorno que utiliza esos espacios, ¿no? Entonces es de aquí, de estas sinergias, que se genera como una nueva pieza de ciudad en un espacio que estaba totalmente cerrado. Y son estas experiencias de transformación, pero también de autogestión y también de buscar oportunidades en la ciudad para dar respuesta a necesidades. Y básicamente este proyecto surge también porque en procesos de gentrificación, de especulación, también los espacios productivos son espacios de conflicto y de lucha. Pero naciendo, disculpa, de aquí hay un poco de estas imágenes, unos espacios intersticiales y cómo su relación con lo existente. Y como decía, estas prácticas de sinergias entre diferentes agentes, sociólogos, economistas, arquitectos, buscando espacios de oportunidad y transformándolos, nos dio herramientas y como una gimnástica para afrontar una de las crisis que creo que atraviesa en Barcelona, y era la crisis habitacional. Y fue desde entender este contexto de cómo tenemos una
una falta de una vivienda asequible, pero cómo esta falta de vivienda atraviesa el derecho a la ciudad, el derecho a una salud, a la estabilidad y actualmente también, desde las crisis energéticas que hemos vivido en estos últimos años, también el derecho al confort, a la energía, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos a trabajar en lo que llamamos también estas infraestructuras comunitarias desde las cooperativas de vivienda. Y cooperativas que principalmente creo que tienen el reto de replantear, en esta idea de repensar lo cotidiano, para nosotros es repensar cómo trabajamos, repensar cómo nos relacionamos con la ciudad, con otros agentes en ella, con lo existente, pero también con elementos o tradiciones o valores culturales muy establecidos, ¿no? Y entre ellos creo que para nosotros, al menos en el contexto español, la construcción de la nacionalidad o diría que la cultura o la identidad contemporánea española ha estado muy arraigada esta idea de la familia, de la propiedad, pero también de la construcción como el motor económico de ella. Entonces, hubo un momento en que el responsable de vivienda dijo que no queríamos una sociedad de proletarios, sino de propietarios. Entonces, a partir de aquí se establece una vinculación con la vivienda, que es lo más difícil, ¿no? Y era el nacimiento también de la especulación. Entonces, básicamente, desde la arquitectura es interesante entender que no solo trabajamos en esta construcción de lo construido, sino toda esta parte inmaterial y cómo estos condicionantes de la tenencia, de la propiedad, de la cultura vinculada a ello, a lo individual o lo compartido, nos estaban condicionando a la hora de poder diseñar la arquitectura. Las cooperativas se basan en un sistema muy sencillo. Son entidades sin ánimo de lucro, de propiedad colectiva. La cooperativa es la propietaria del edificio y las personas socias, habitantes, tienen el derecho de uso indefinido de una vivienda. Básicamente es como un mecanismo que el objetivo principal es de blindar la especulación. La persona usuaria no es propietaria, no puede intercambiar, poner el valor de intercambio en la vivienda, sino que realmente poner el valor de uso, ¿no? Entender la vivienda como un derecho. Pero básicamente han sido proyectos que de manera colateral han tenido la capacidad de poner en el centro la comunidad. Son proyectos liderados por las comunidades, autogestionados, con una gobernanza cooperativa, asequibles, inclusivos, pero también sostenibles de una manera social, ambiental, económica, política, y que no han querido dar respuesta a la necesidad concreta de una comunidad, sino que se han querido convertir en algo replicable, en un modelo, ¿no? Si modelo es una palabra como en mayúsculas, pero un modelo emergente para proveer a la ciudad de vivienda asequible y estable. Y para nosotros empezamos el primer proyecto de La Borda, la primera experiencia de vivienda colectiva, muy jóvenes, justo prácticamente en este proceso de aprendizaje. Y para nosotros La Borda como primer proceso ha sido una experiencia de prueba y error y de ir viendo que esas estrategias que vinculaban las condiciones de modelo, de propiedad colectiva, de autoorganización, de participación, con las soluciones arquitectónicas. Tanto es esta idea de proceso que permite también esta idea de construir comunidad en la construcción de la arquitectura, permite construir confianza entre las personas que habitarán y nosotros como arquitectos, pero también entender nosotros los condicionantes de la parte económica, legal, y también poder establecer este proceso de trabajo con los colaboradores, con los usuarios, pero también con la administración, los técnicos. Entender que las regulaciones y la normativa, que en Barcelona la normativa tiene más de 40 años, y era un espacio para poder cuestionar, llevar al límite, y se entendió como una oportunidad, ¿no? No desde un conflicto, sino desde un espacio de diálogo que nos permitió llegar al resultado. Y aquí vemos, ¿no?, este proceso de la cooperativa de ir generando espacios más complejos,
desde la Asamblea General a comisiones de trabajo, llegando al último momento en el que tenemos diferentes equipos, entre ellos la COL, que trabajan con la Comisión de Arquitectura y la Asamblea para ir dando respuesta a los diferentes hitos del proceso de diseño de arquitectura, pero también de la construcción colectiva y de este puesta en uso, de esta postocupación. Y aquí también fue el momento de replantear las herramientas, el lenguaje, para hacer accesible la arquitectura a las personas. Hablar llano, con palabras que pudieran entender y hacerse suyas, pero también con la responsabilidad como arquitectos de entender la instrumentalidad de la arquitectura y el rol que tiene en la transformación de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entender cómo desplegar herramientas para ver la componente de género o ambiental y para poder colectivamente tener una mirada crítica sobre ellas, ¿no? Y hacerles ser más conscientes del impacto que el espacio tiene sobre sus propias rutinas cotidianas. También a partir del trabajo en maqueta, en dibujos, en dibujar su propia vivienda, sus propios programas y necesidades y cómo traspasarlo hacia una infraestructura, ¿no? Eso es todo un proceso de entender estas domesticidades compartidas y de ver de qué manera estos proyectos empezaban desde personas que viven de una determinada manera en su vivienda actual y hacen todo un proceso de transitar hacia nuevos imaginarios. Y en este proceso hay la oportunidad de entender este yo y este nosotros, dónde nos vamos situando cada uno de nosotros y cómo también el imaginar que las necesidades son cambiantes, de manera individual, pero también como grupo, ¿no? Cómo uno envejece, cómo uno afronta momentos de crianza y cómo todo esto puede desarrollarse en diferentes grados de comunidad. Y el primer espacio de reflexión era esta escala urbana, ¿no? Entender cómo Barcelona tiene todo un sistema a nivel de barrio, de infraestructuras, de dispositivos, de equipamientos, bibliotecas, jardines, huertos, espacios públicos, espacios de trabajo, y cómo entender estos diferentes grados para no generar una comunidad cerrada, sino para generar comunidades abiertas, pero también cómo los espacios de la cooperativa podían ser útiles y ser espacios para el entorno. Y a partir de aquí ver, ¿no?, cómo el ensanchar este espacio de transición para generar esos espacios comunes que tenían un impacto también, ¿no? Era poder replantear la unidad, no tanto como unidad mínima, pero sí la conformación de esta unidad, qué espacios colectivos podríamos tener y cómo eso tenía un impacto en la definición del equipamiento de la vivienda, ¿no? Entonces, del área común, que propiamente entendemos como escaleras, espacios de rellano, espacios de encuentro, esta entrada, dar como este filtro o transición y cómo estos espacios colectivos que se generaban tienen impactos ambientales, pero también impactos sociales, ¿no? Impactos también de replantear esas tareas desde perspectiva de género. Y a partir de aquí era desde la Comisión de Convivencia que trabajábamos colectivamente, replantear los protocolos de cuidados, protocolos de gestión y ver de qué manera la arquitectura se amoldaba a ellos o generábamos una arquitectura que permitía esta flexibilidad futura para ir desarrollando estas maneras de compartir, que cada comunidad eran diferentes, ¿no? Entonces, una vez desarrollado el programa, los espacios, esta articulación desde la escala urbana hasta la doméstica, empezaba esta estrategia que también se trabajaba de manera colectiva y empezaba por esta transición de lo público llegando a lo común, llegando a lo privativo, pero es desde donde la componente ambiental juega un papel imprescindible, ¿no? Por eso empezamos a hablar de niveles de confort. Y era interesante entender, ¿no?, esta idea de disconfort o ¿qué entendíamos por el confort? Desde patrones también, ¿no?, a veces comerciales, de la materialidad o de la calidad de un espacio. Pero aquí empezamos a plantear niveles de confort climático. ¿Qué necesitamos? O cómo el cuerpo,
como también del movimiento, la temperatura, el aire, la luz, podía generar espacios domésticos de calidades diferentes que también produjeran oportunidades, ¿no? En verano y en invierno utilizamos el espacio de la misma forma, o hay como una coreografía de espacios de cualidades diferentes a lo largo del edificio, ¿no? Esta planta baja más pública, espacios más cerrados y que se abren hacia el futuro parque, espacios que en invierno son espacios más frescos, pero que en verano son espacios refugio. También esta densificación de la fachada sur, entendiendo que la vivienda como espacio en el que estamos más horas, pero también quizás estamos más desprotegidos, espacios tranquilos, pedían de un nivel de confort. Entonces, fue esta reflexión desde el nivel de confort ambiental hasta el nivel de confort de la privacidad, la conformación de la tipología. Y aquí fue como entender de qué manera era una propiedad colectiva, tenía que adaptarse, ¿no? Y el trabajar como una matriz de espacios que se podían ir interconectando y nos permitía a partir de tipologías diferentes. Y aquí también fue interesante la componente legal, ¿no? Cómo generar una casa que pueda crecer y decrecer, cómo generar como un mecanismo que le diéramos una respuesta desde la arquitectura, instalaciones preparadas, espacios que se podían, puertas, pero también a nivel legal. Y básicamente es un proyecto que se conforma de 6 tipologías por planta, que son espacios de 2 habitaciones de unos 17 metros cuadrados, y nuevamente esta situación de disconfort o confort, habitaciones que son grandes, salas que son pequeñas, pero que conformaban unidades de 40 metros cuadrados, que es el mínimo de la normativa, pero con espacios comunes de uso privativo que podían conectarse, desconectarse o utilizarse de manera discontinua. Estrategias que permiten esta reversibilidad y esta conformación de tipologías cambiantes en el tiempo, y una radiografía de las diferentes situaciones en esta primera fase de apropiación de la cooperativa. Y la última estrategia de proyecto fue cómo construir, ¿no? Y de qué manera optar por una estructura de CLT de muros que que daba respuesta a esta idea de caja, de habitación. Una vez construidas las habitaciones teníamos la estructura, ¿no? Y básicamente a partir de este momento, ¿no?, de la conformación de este edificio pasivo, donde lo ambiental había dado respuesta a la arquitectura, empezaba este proceso de apropiación, ¿no? Y aquí vemos imágenes de este pasaje que atraviesa la planta baja, de esta cooperativa de consumo, y cómo la vida la vida colectiva se hace porosa desde la ciudad. Aparece como una casa grande, como perder la escala de lo colectivo en la vivienda. Esta manifestación, ¿no?, de la comunidad hacia la calle, el acceso de espacios de cocina, este patio colectivo que conecta, ¿no?, toda la comunidad, la calle con las plantas superiores, estas tecnologías que permiten este control del espacio interior, que nos dejan los espacios exteriores, espacios de secado, de juego, de agua en verano, y esta desnudez del interior que se va colmatando, ¿no? Pero básicamente estos espacios que se relacionan, que se ocupan y caracterizan por el usuario, y sistemas de protección manuales sencillos que hacen este usuario activo, que irá apropiándose poco a poco del espacio, y que una vez esos espacios se empiezan como a domesticar, permitirán esas primeras experiencias del compartir, ¿no? Y cómo esta implementación de nuevas medidas, acciones, hábitos y rutinas, esta cooperativa que tiene un espacio de control y de decisión, permite también el ir estableciendo nuevos protocolos, ¿no?, esta resiliencia hacia la vida. Y estas ideas que como que he ido narrando desde la experiencia de la borda, voy muy rápidamente dar como pinceladas de cómo se han ido conformando en las nuevas cooperativas en las que seguimos y estamos trabajando, ¿no? Y La Balma es un proyecto mucho más compacto en Poblenou, donde esa transición desde el espacio público se
articula en el edificio, ¿no? Y estaba situado en un eje equipado con vivienda social, vivienda dotacional, un instituto, un hospital, un centro cultural y de repente la vivienda colectiva, ¿no? Y cómo entender esta fachada pública, esta relación con la calle, a través de llevar todo lo que son las circulaciones, espacios de encuentro, llevando las terrazas hacia adentro, pero convirtiéndolas en estos ojos y estos filtros hacia la ciudad, ¿no? La escalera que permite este promenade, esta planta baja, ¿no? que se convierte también en un porche. Y aquí había una decisión clave, que era cómo este espacio también era un espacio de control ambiental, ¿no? Nuevamente, estrategia de transición y de nivel de confort entre las fachadas sudoeste, con una gran exposición solar, con un noreste, con una situación del límite de Superilla, con muchísimo tráfico, ¿no? Entonces, este decalaje permite este juego de recorridos, pero también esta protección de la vivienda para ir como buscando estos nuevos niveles de privacidad, desde la zona más reservada, a la cocina, a los espacios de encuentro, a estos espacios compartidos, a esta escalera que para ir a la lavandería, para llegar a casa, para ir a la cubierta, te van relacionando con la ciudad y ir ¿no? como también entendiendo que podemos ir como cuestionando, ¿no? El rol de la escalera cerrada como espacio mínimo que se convierte en un espacio privilegiado y que te lleva y te acompaña hasta la calle, y esos espacios que son nuevamente espacios para el barrio, ¿no? Y este parque que vemos al fondo que entra y se hace poroso, y ver cómo en este eje equipado un espacio de vivienda colectiva, que suelen ser más privados y cerrados, pues establecía, ¿no? Este espacio de negociación y de encuentro. Y aquí, básicamente, ¿no? Vemos cómo esta tipología, que puede ser pequeña, mediana, grande, a partir de ir ganando nuevamente estas habitaciones, permitía que el usuario pudiera definir si se relacionaba con esta pasarela, espacio de encuentro privado, o se separaba. Pero al mismo tiempo, como tenemos las tipologías con ese espacio a norte o a sur, permitía utilizar de manera transversal o de manera longitudinal, ¿no? Entonces, esta tipología que se adapta a un usuario y a un contexto es parte de este proceso, y a partir de un manual, unas instrucciones muy concretas, se iba dibujando. Y son experiencias que, digamos, que nos llevamos. Y cada proyecto, cada comunidad pone nuevas condiciones. Y esta idea de soporte no jerárquico se redefine en SUTRAC, que es un proyecto que empezaremos la construcción muy pronto, en la que básicamente aquí aparecía una comunidad entre la comunidad. Vemos en Suiza y en muchos otros países la idea de clúster, que son tipologías pequeñas que comparten un espacio compartido dentro de una comunidad mayor, que da respuesta a personas que viven solas, personas que quieren redefinir el concepto de familia, pero también personas mayores, ¿no? Y aquí básicamente era como una planta tipo, disculpad, de repente se convertía en una planta donde hay un espacio de relación, ¿no? Este clúster como nuevo modelo habitacional. Entonces veíamos una tipología muy parecida, y en este proyecto es un proyecto con una geometría muy característica, que lo que hacemos es democratizar la fachada sur, llevar todas las viviendas a la fachada más privilegiada y generar habitaciones discontinuas, pero básicamente también establecer en una de las plantas, la planta central, este gran cocina-comedor de la planta, ¿no? Entonces es como oportunidades para ir introduciendo estos mecanismos del clúster o formas no normativas, ¿no? Y el último proyecto que voy como a dar como pincelada es la cooperativa La Morada, que es una cooperativa conformada por personas, mujeres lesbianas y personas del colectivo colectivo LGTBI+, que básicamente imaginan y quieren visualizar que el colectivo
si la mujer muchas veces tiene una desigualdad a nivel económico, eso se hace mayor en el acceso a la vivienda, pero también es un espacio para replantear los roles de género en los cuidados y también, una vez se sale de esta familia heteropatriarcal, cómo poder imaginar el hecho de envejecer o cómo cuidarse colectivamente, ¿no? Y aquí vemos este grupo cuando hice como este hecho de visualizarse en el solar y empezar el proceso de arquitectura. Y empezamos con una referencia que era esta idea de la habitación propia, ¿no? Y a diferencia de otros proyectos, había esta necesidad de un espacio privado, de esta idea del espacio seguro, del espacio donde, desde esas transiciones, incluso de los cuerpos, encontrar este espacio propio, ¿no? Entonces, en este más que en ninguno se formaliza que la arquitectura hace esta transición. En la Borda, en la Balma, en muchos espacios tenemos estas habitaciones que se relacionan con las pasarelas, porque a veces también son espacios de negociación, ¿no? De falta de privacidad en algún momento, de ver de qué manera te relacionas con la comunidad. Aquí se ponía de manifiesto esta necesidad de tener la habitación propia en la fachada más lejana, esta fachada al exterior, y la cocina como este espacio propio de la mujer históricamente que se convierte en el acceso a la vivienda. Entonces tenemos esta pasarela que genera visuales cruzadas en un espacio muy estrecho, que la normativa dejaba un patio pequeñísimo, la cocina y esta habitación, ¿no? Esas transiciones desde lo público, el exterior, hacia lo interior. Y es un proyecto que está más actualmente, ¿no? Y justo tiene un vecino, que es la cooperativa ya construida, Cirerés. Entonces, hay como elementos para generar estos diálogos, ¿no? Este balcón que saluda a la nueva cooperativa, estos espacios de relación que buscaban cerrar este pequeño patio es una manzana totalmente autoconstruida, donde en lugar de tener una planta baja, hay planta baja más 4. Entonces, bueno, era como apropiarse de este entorno un poco más hostil para generar estas visiones y para, bueno, estas formas que ellas también, ¿no? Como que buscaban saltarse la norma, y este interior que veíamos, ¿no? En una arquitectura que utiliza esos sistemas de posguerra que le llamábamos, de más mano de obra, pero para reducir el material, para generar esta arquitectura, ¿no? Bueno, básicamente, para concluir, esta idea de replicabilidad y cómo en un proyecto tras otro hay elementos que vamos como trasiegos que nos llevamos, aprendizajes. Aquí vemos un concurso no ganado, ¿no? Por esta idea de entrar por la cocina, ese espacio de la pasarela y la fachada sur como el espacio de relación y de acceso que van generando, ¿no? Estos nuevos imaginarios, estos trabajos sobre la vivienda y que conforman variaciones de la Borda, la Balma, la Morada, la Raval o Sutra, que son algunos de los proyectos que he presentado. Otros que estamos desarrollando, ¿no? Abril, Amplio, pero quería como mencionar 2 retos, ¿no? Y vemos los 2 últimos, muy pequeños, la Doméstica y la Bombeta, que son 2 cooperativas que utilizan un edificio existente, y nos planteamos esta idea, ¿no? De cómo poder transformar la ciudad, cómo generar nuevas cooperativas, incluso con las personas que ya viven, con infraestructuras o edificios existentes, industriales, un antiguo edificio industrial en el tejido histórico del barrio, pero también al mismo tiempo hacia nuevos colectivos, ¿no? Las cooperativas están siendo respuesta para colectivos senior que trabajan, cooperativas de personas mayores que quieren envejecer y establecer una forma de cuidados y tener un espacio de autonomía y de control sobre la vejez, personas con diversidades funcionales que encuentran también en el modelo, y también a partir de aquí se abren, ¿no? nuevas preguntas para la arquitectura de cómo podemos, estos habitares incluso no normativos, ¿no? Y me ha gustado también el hecho de empezar por ver el vídeo, el audiovisual, ¿no? A veces no somos conscientes de los privilegios o de cómo dar accesos a múltiples cuerpos y diversidades, ¿no? Y también son algunos de los retos que las cooperativas actualmente se están planteando, ¿no? Y bueno, creo que
Aquí solo quería decir que básicamente son proyectos de resiliencia en la ciudad frente a estos contextos de emergencia social, ambiental. Y tenía este vídeo, que era un vídeo que se produjo durante el COVID, de ver cómo una situación inesperada permitía, ¿no?, estas relaciones entre habitantes con distancias, de generar espacios y unos protocolos de cuidados, ¿no? Una pequeña escuela para los niños que estaban en el proyecto, esta gestión de los adultos, de cómo poder sobrellevar esta situación del trabajo, la crianza, pero también el aislamiento entre los más pequeños, ¿no?, espacios de solidaridad, pero también de compartir las necesidades, vivencias diferentes, pero esos espacios intermedios de repente se convirtieron en espacios de encuentro, de concierto, de cena, de gimnasio, espacios de simplemente compartir o dar cuidado a personas con sensibilidades, tanto las personas que podían tener la enfermedad o que tenían el respeto o el miedo o que tenían la necesidad de dar cuidados a otros, ¿no? Pero bueno, básicamente se vio de qué manera el edificio se iba comportando frente a algo inesperado, ¿no? Bueno, y simplemente con estas imágenes quería finalizar. Muchísimas gracias. Gracias. Con esto abrimos entonces el turno de preguntas. Si ahora me imagino que tendréis muchas. Perdona por mi castellano, que no es perfecto. Soy Luisa, soy de Brasil y pienso que esta cuestión de la vivienda es muy importante en Brasil porque hay mucha falta de espacio para vivir. Así que, ¿crees que es posible hacer una experiencia de proyecto colaborativo, participativo, pero en escala mayor, como con más personas? ¿Cómo sería posible hacer una experiencia así? Porque veo que esos son todos menores y con más proximidad con las personas, con la comunidad. Pienso que sería posible hacer de otra forma. Bueno, yo creo que nosotros, quizá hoy no le he comentado, ¿no?, pero al final las cooperativas de vivienda están establecidas desde hace más de 100 años, por ejemplo, en Suiza, más de 50 en Uruguay, también más de 100 en Dinamarca y en otros países de América Latina, ¿no? Y por ejemplo, en Uruguay forma parte de una política pública que ha permitido construir barrios enteros de clases populares y ves naves como prácticamente como pabellones llenos de todas las personas que formarán parte de estos procesos, o incluso a Suiza, que son cooperativas urbanas en algunos casos, pero también están haciendo nuevos desarrollos. Y creo que hay modelos muy diferentes, por ejemplo, como decía, en Uruguay hay toda esta vinculación, incluso en autoconstrucción, pero que básicamente a través de equipos multidisciplinares que organizan de una manera asombrosa un trabajo multitudinario, o por ejemplo en Suiza, donde hay todo un proceso también como de delegación, ¿no?, que realmente hay personas que participan de esos proyectos, pero que no van a ir a vivir, otras que van a ir a vivir más tarde. Entonces creo que hay múltiples mecanismos de gestión y de producción de estos proyectos para escalarlos, y que creo que de alguna manera aquí son experiencias muy, muy pequeñas, ¿no?, como decía, y además que tienen menos de 10 años de vida, pero que realmente hay referentes internacionales que están demostrando, ¿no?, que forman parte de política pública, de construcción de ciudad, y que, bueno, incluso en Brasil hay también, incluso muy vinculada a movimientos sociales como los movimientos de la ocupación, ¿no?, que también son conocidos. Entonces, bueno, creo que es interesante ver en cada contexto estas genealogías, estas experiencias propias, ¿no?, sí, como el bagaje cultural del lugar para entender cómo se aplica, ¿no?, sin querer llegar como algo externo que, bueno, que luego puede hacerlo como un fracaso, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Quién más quisiera saber más cosas? Os tenéis que atrever, ¿eh? Hablo muy rápido a veces, ¿eh? Ha sido como mucha información. Esto de vivir cada vez con una tipología más distinta, que entendemos que la vivienda se puede desconfigurar y no hace falta tener tanto espacio privado, porque gracias a lo comunitario podemos tener otras opciones y otras curas mejores. Esta especulación urbanística lo ha entendido muy bien o a su manera. Por ejemplo, yo soy de Tarragona y en Tarragona ha aparecido un rascacielos de co-livings y co-housings que lo que hacen es ofrecer mucho menos por mucho más. Entender que podemos empezar a reducir espacios de vivienda tradicional porque no miran hacia otras maneras de vivir a través de darte un gimnasio, una piscina y un poco coger vuestro discurso que es muy bonito y perversarlo. ¿Cómo esto se puede luchar solo desde la administración o como arquitectos también podemos ver que este modelo de vivir tan bonito tiene como gente que quiere cogerlo para hacer el mal? Para hacer el mal. Yo creo que es muy pertinente el comentario porque realmente nosotros al final, en el caso de Barcelona o algunas ciudades, es decir, esto no lo he comentado, ¿no? Pero se trata de suelo público, es decir, el suelo, la administración a través de cesiones, concursos, hace una cesión de este suelo a 75 años a la cooperativa desarrolla, entonces el terreno es público, que no se pierde, y las viviendas están cualificadas, ¿no?, como vivienda protegida. Lo que entendemos y al trabajar desde la COL también tuvimos la oportunidad de trabajar en el Plan de Vivienda de Barcelona del 2016-2025, en el primer mandato de Barcelona en Común. Tuvimos la oportunidad de co-coordinar el Plan de Vivienda y entendíamos que era totalmente una estrategia complementaria a la provisión de vivienda, ¿no? Entendíamos que era una manera también de promover, de vincularte en el proceso, que puede también ser excluyente en el sentido de que hay personas de que no conocen del modelo, de que no pueden como acercarse a él, que tampoco tienen los recursos temporales. Una madre, una familia monoparental que tiene que hacerse cargo, puede no tener tiempo de participar de según qué procesos, y también hay unos recursos económicos que se deben como, hay como una aportación inicial para... Entonces, es un proceso que entendemos que puede ser cada vez más universal o accesible, pero que a día de hoy también somos críticos de que no lo es. Y al mismo tiempo es una manera que entendemos que tiene como unas... o tiene una ventaja o que hace una aportación sobre los retos sociales, ¿no?, del envejecimiento, etcétera, etcétera, pero que también no lo entendemos como algo universal. Digamos que son proyectos que incluso dentro de la cooperativa hay múltiples formas de vivir, no todo el mundo vive de la misma manera, comparte de la misma manera, y también lo entendemos a nivel de la sociedad, ¿no? Entendíamos las cooperativas como uno de los ejes para producir vivienda asequible en la ciudad. Dicho esto, también como contexto de cómo se entendía en la política pública, somos también muy críticos con estos discursos, ¿no? Y de qué manera se pueden como utilizar para minimizar cada vez más e intentar sacar como el máximo de unidades y hacer un mecanismo de especulación, ¿no? Entonces, y además también como viviendas temporales para según qué tipo de usuarios. Entonces, bueno, nosotros al final hemos hecho como todo un trabajo de política público-cooperativa o comunitaria y sí que creemos en el rol de las administraciones y también de la normativa para poder dar regulación a ello, ¿no? Compartía un compañero de Estados Unidos, no sé si era de Los Ángeles o San Francisco, que hubo un momento en el que empezaron a aparecer este tipo de proyectos y empezaron con, pues, 10 unidades para una cocina, 20 unidades para una cocina, hasta llegar al momento que para sacar el máximo rédito o beneficio había hasta 40 viviendas para una... Llegaban a momentos en el que básicamente el objetivo era la creación de esta célula mínima, ¿no? Entonces, a partir de aquí se desarrolló todo un despliegue
de cómo podía ser la articulación de estos dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son, como toda regulación, como todo programa, puede tener esta doble mirada. Creo que es muy difícil controlarlo por parte del sector, pero sí que hay la capacidad, ¿no?, de poder regular estos programas. Es verdad que, por ejemplo, la nueva norma, el cambio en la ley de vivienda que se produjo en 2022, la última permitió, con la idea de la tipología dotacional o también del alojamiento, es decir, hay, ¿cómo se entiende lo que es la vivienda? Que este mínimo de 40 metros cuadrados, y el alojamiento. Y el alojamiento es lo que ha permitido el trabajar los clústeres y estas tipologías, ¿no? Entonces, hay como siempre este doble filo realmente, ¿no?, de que permite cierta experimentación, y creemos que la experimentación es positiva porque también permite como remover, ¿no? A veces cuando lees la normativa que dice aún la habitación conyugal, bueno, piensas, ostras, como que realmente hay momentos en que está bien redefinir los espacios, pero bueno, creo que sin duda nosotros creemos que también hay esta doble vertiente. Entonces, nosotros estaremos totalmente en contra, es decir, no tengo una solución para nada, pero creo que, bueno, que ha habido también toda una parte también a nivel de medios de cómo se hace, se visualiza esto, y sí que creo en el rol de la administración. Gracias. No, es interesante todo este tema de cómo desde los propios usuarios, ¿no?, casi generar el producto, ¿no? Estamos más acostumbrados a que se nos ponga un producto, digamos, a la venta, ¿no?, y vayamos a comprarlo o no, pero que está bien el hecho de hacerlo como al revés, ¿no?, de decir, bueno, yo veo cuál es el producto que necesito y lo voy a crear, ¿no? No sé cómo podríamos revertir esto, ¿no?, de una manera como incluso más decidida, ¿no? Decir, no vamos a ir a comprar las viviendas que nos ofrece el mercado, sino que realmente lo vamos a hacer como al revés, ¿no? No sé la manera de poder revertir esto. Bueno, yo creo que es que cambiar estas dinámicas cambiar las dinámicas, ¿no? Por eso empezaba también por la cultura de la propiedad, porque a veces, ¿no?, esta idea de, ostras, con alquiler se está tirando el dinero, ¿no? Y cuando vas a Suiza y el 80%, no sé si es Zurich, que tiene un porcentaje de alquiler, por ejemplo, altísimo, ¿no? Entonces yo creo que básicamente es ir como dándonos cuenta de estos mecanismos o de estas pautas, ¿no?, qué es esto que tenemos como preestablecido, y a veces pienso que hay algo desde un deseo, ¿no?, desde una voluntad de quien quiere realmente vivir diferente, y hay otras veces que pienso que al final quizá hay una obligación, ¿no? Habrá un momento que quizá por un tema del cambio climático, de la crisis de los recursos, quizá no podremos seguir viviendo como lo hacemos, ¿no? A veces porque cuando una vez empiezas a trabajar en el proyecto, reempleas el sistema de la vivienda, por el de las instalaciones, te das cuenta que puede haber un modelo de movilidad compartida, de consumo de recursos, de producción, de generar una cooperativa de energía, y ves como que da pie a, ostras, ¿y esto que hacemos de esta manera? ¿Por qué no lo hacemos diferente, no? Y bueno, yo creo que es ir como descubriendo esos espacios de oportunidad, y desde la práctica cotidiana para nosotros es el espacio. Entonces, yo creo que de manera teórica, digamos que ver desde la teoría y la práctica este espacio de oportunidad para mí es la clave, y esos proyectos yo creo que quieren ser un poco como, bueno, no manifiestos en absoluto, pero algo como incómodo, ¿no?, que te hace hacer preguntas, y simplemente si a partir de aquí alguien empieza a replantear, ya es como un aprendizaje o algo positivo, ¿no? Entonces, cada proyecto intenta ir como un paso más adelante, pero bueno, yo creo que son pasitos muy mínimos, ¿no?, para los cambios que deberíamos hacer a nivel, bueno, de sociedad, ¿no?, a nivel local. Pero bueno, nos parece que es esto, ¿no? Es como desde qué escala empezar, ¿no? Desde un espacio como desde arriba imponer unas maneras de hacer nos parece como violento. Creemos mucho más en ir como haciendo desde abajo y ver hacia dónde lleva, ¿no? Y es un poco el recorrido de la COL,
ha sido este, y cada uno de esos proyectos también van generando dinámicas y como pequeñas semillas en el entorno de nuevas experiencias. Y es así un poco como hemos ido imaginando estos cambios, ¿no? Estas preguntas. Pero bueno, no sabemos tampoco si es la buena o mala manera de hacerlo, ¿no? Ha sido la única que hemos encontrado por el momento para hacerlo. Me parece muy interesante. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé. Que de momento está todo muy pensado desde el habitar, digamos. No sé si se amplía en el hacer compatible o compartimentar el habitar y trabajar o tener otro tipo de usos más asociados a la vivienda. No sé si también se ha trabajado con esto o no. Claro. Bueno, creo que actualmente, claro, como el suelo, es decir, cuando ves proyectos internacionales, básicamente sí que vas viendo, ¿no?, que hay como toda una mixtura, tanto de formas de tenencia y de propiedad en el mismo edificio, incluso cooperativas que cohabitan con fórmulas de alquiler, de propiedad y también todos los espacios, ¿no?, productivos. Hay proyectos en Zúrich que tienen toda la parte comercial, parte cultural, parte de oficina. Aquí, de momento, esta limitación de que son en suelo público también establece como también este tema de las cualificaciones del suelo, que también dice, ¿no?, aquí hay una vivienda, aquí hay... Entonces sí que proyectos como La Borda, o incluso todos, ¿no?, el hecho de introducir espacios comunitarios, hay como una cierta urbanización en altura, ¿no? Es decir, como romper este límite de lo que es espacio público y lo que es la vivienda propiamente, y generar espacios comerciales, espacios de trabajo, pero siempre hay una limitación actualmente por las claves y el tipo de maneras de producir, ¿no? Sí que se está trabajando en modelos también ya como poder introducir cooperativas que no son en suelo público, sino que son cooperativas impulsadas desde también como community land trusts, como entidades privadas que comparten la propiedad, y aquí sí que abren la puerta, ¿no? Desde ahí se establecerían como nuevas posibilidades para justamente, y aquí es donde se pueden, incluso cuando ves proyectos fuera, ¿no?, incluso la gestión de la energía, ¿no?, cuando una oficina que consume más durante el día y una vivienda por la noche, o proyectos que su residuo puede ser un recurso, ¿no? Yo creo que es lo interesante, son todas estas vinculaciones. Incluso hemos trabajado como a nivel de escala de barrio, proyectos más de investigación, de todas estas sinergias, cómo se pueden producir, ¿no?, y cómo una cooperativa puede tener la vinculación de diferentes edificios o programas. Es decir, que creo que el reto o la oportunidad es más bien desde la reutilización de la ciudad en sí misma, de esos espacios de gestión y de este intercambio o cómo espacios vacíos pueden ser reutilizados desde la cooperativa, o cómo edificios pueden realmente poner en valor una cubierta o un local vacío desde hace años, ¿no? Y cómo todo esto puede gestionarse desde estos mecanismos. Entonces yo creo que hay el reto de construir de nuevo a partir de estas mixturas, pero también de la propia ciudad en sí misma. Está allí, ¿no?, y está sucediendo. Entonces, bueno, creo que es más desde las lentes o desde los límites a veces jurídico-legales o políticos, no normativos, pero bueno, yo creo que esto siempre es espacios para poder cuestionarlo, ¿no? Yo creo que como no es físico muchas veces el límite, sino que es más ya como abstracto, digamos, a veces amorfo, se puede hacer. Hola, Cristina. Hola. Me ha interesado mucho cuando has hablado de los edificios que empezáis a rehabilitar. Yo creo que Barcelona y muchas ciudades catalanas y españolas tienen un cuerpo construido, consolidado, enorme, que es uno de los grandes retos que tenemos los arquitectos. Y hay la rehabilitación y hay la renovación energética,
que tenemos que incorporarlo a la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación es este marco más amplio, ¿no? Que creo que es básico, que los arquitectos empecemos a pensar, bueno, la Catón Basal vendrán dentro de pocos días, hablan de no enderrocar, ¿no? Y ellos lo tienen como un gran lema. Yo creo que muchos de mi generación y de la vuestra también empezamos a ver que sobre todo en las ciudades consolidadas europeas tenemos que vigilar que estos edificios del siglo XVIII y siglo XIX que están muy bien construidos, pero que hay que adaptarlos, hay que mantenerlos y hay que renovarlos energéticamente. Cuando has explicado la doméstica y la otra que no recuerdo el nombre, me ha hecho pensar que te preguntaría cómo debemos hacer para ser conscientes de esta actitud, digamos, de renovación y de rehabilitación, que creo que sería importantísimo que mi generación, pero sobre todo la vuestra, y no solo los arquitectos, sino los promotores y la administración pública, fuera consciente de esta necesidad de rehabilitación en este sentido amplio, incorporando la renovación energética, que es lo que la nueva Bauhaus nos pide, ¿no? Vamos a hacer que las ciudades consuman menos y al mismo tiempo sigan siendo bellas, ¿no? Y sigan siendo bonitas. Bueno, es una pregunta, he aprovechado para explicar un poco lo que yo pienso sobre nuestras ciudades, pero vosotros que estáis ahora, digamos, pasando de esta nueva construcción a rehabilitación, ¿qué opinas y qué podríamos hacer y qué acciones o qué manera tendríamos de extender esta idea a todos los arquitectos de Barcelona y en general? Bueno, nosotros, como decía al principio de todo, ¿no? Desde la COL, una de las áreas o líneas de trabajo es toda esta idea de la idea o campo de investigación en la transición, ¿no? Energética, y generamos como un grupo de trabajo interno también con otras cooperativas para buscar espacios de oportunidades, ¿no? Aquí es también cómo surgieron las comunidades energéticas y lo interesante, por ejemplo, también es que las comunidades energéticas, que es como una cooperativa, como un marco legal que está permitiendo la instalación empezando con la producción propiamente, pero se está como vinculando como un agente que permite el intercambio de la energía, pero también impulsar proyectos de rehabilitación en sí misma, ¿no? Entonces, son como estas oportunidades de ir como creciendo el ámbito. Y en el caso de estas cooperativas, lo interesante es entender que al final no es tanto la rehabilitación energética solamente, sino también cómo disponer las ciudades de espacios que también tengan este impacto social, ¿no? Entonces es como esta rehabilitación hacia una sostenibilidad integral, entendida desde la parte económica, política, social y ambiental. Y para nosotros, sin duda, lo vemos como, especialmente en Barcelona, que está consolidada, colmatada, como el eje esencial, ¿no? Cómo gestionamos el parque existente, cómo lo transformamos y además actualmente estamos trabajando tanto en proyectos en el formato cooperativa, en el que es mucho más fácil lo que es la gestión de las personas que son usuarias, porque tienen una dinámica, ¿no? De esta decisión colectiva. Además hay también una inversión colectiva, se asume colectivamente, que también es el reto, ¿no? De cómo, pero a través de los procesos, no sé, como la Core Marc, ¿no? Sí, el acuerdo marco es un proceso en el que formamos parte como técnicos, que ha sido un proyecto como la administración vehicula fondos europeos para la transformación de las comunidades más vulnerables de las periferias, bueno, casi sí sería el límite, porque Barcelona como tal, hay algunas comunidades, pero también es mucho Hospitalet, Cornellà y el eje Besòs-Llobregat. Y estamos trabajando en paralelo en estas comunidades cohesionadas y con todo un sistema de financiación y gestión cooperativa, con este trabajo que hay como todo de equipos de arquitectura trabajando en paralelo para la transformación de estas comunidades. Y aquí el reto es interesante porque ves que son perfiles muy vulnerables en edificios de condiciones, no tanto como las de según qué momento, ¿no? Que la construcción sino que es una construcción muy precaria, muy sencilla, con personas que viven dentro en unas condiciones también de habitabilidad mínimas, pero al mismo tiempo te das cuenta de cómo este
las estrategias que puedes utilizar en un lugar no son válidas para el otro, ¿no? Entender también el rol de la comunidad en la hora de definir las estrategias, porque ya no es qué calefacción utilizarán, porque es que no la van a encender porque no se la pueden... o si tú utilizas estrategias activas de ventilación, quizá tampoco tienen el conocimiento o el hábito, ¿no? Entonces, bueno, está siendo interesante ver cómo realmente lo que es la condición física del edificio, pero también la condición social, forma parte de los procesos de rehabilitación, ¿no? Pero para nosotros, como digo, es esencial y creo que es un espacio también de descubrir la oportunidad de hacer arquitectura o buena arquitectura, ¿no? Que también hay, en este espacio como umbral, ¿no? de la rehabilitación. Te lo decía porque creo que los arquitectos y arquitectas debemos liderar la rehabilitación y la renovación energética, porque en cierta manera los fondos Next Generation aquí nos han desvirtuado un poco, ¿no? O sea, ha sido una cosa de arreglar una fachada, arreglar una carpintería y cambiar las calderas. Y ahí yo creo que los arquitectos y arquitectas debemos reivindicar que quien debe tener esa visión de rehabilitación de conjunto debemos ser los arquitectos y que debemos trabajar todos juntos para que así sea, ¿no? Bueno, y el paradigma a veces nos planteamos nosotros, ¿no? Al final no somos a veces trabajamos de una manera muy amplia la arquitectura, ¿no? Pero es que gran parte del trabajo que hacemos quizá ya no necesita de construir más, ¿no? Bueno, y aquí también es un poco, ¿no? A veces nos cuesta incluso cómo definirnos, porque hay toda una parte de trabajo que es como desde la gestión propiamente de lo construido y el dejar de construir, ¿no? Y aquí también es redefinición del que significa, ¿no? Nuestra propia disciplina de alguna manera. Entonces, bueno, creo que sí que... Aquí hacemos una última pregunta, pero a ver qué quieres plantear. Hola, me interesa bastante precisamente el tema del diseño de la vivienda para la comunidad LGBTIQ+. Me planteaba cómo ha resuelto los problemas de un modo más específico, desde una perspectiva arquitectónica, porque en mi escuela teníamos una asignatura donde se nos hablaba de la arquitectura del patriarcado. Me gustaría saber cómo habéis podido descubrir el problema, cómo habéis resuelto el problema finalmente también. Bueno, para una traducción hoy, creo que quizá no es tanto como el hecho de resolver un problema, ¿no? No lo hemos visto como el hecho de que podamos... Creo que es más el hecho de visibilizar que hay otras formas de habitar y otras necesidades. En ese sentido, bueno, básicamente algo que hemos reivindicado desde el primer momento es entender cómo esta tipología de vivienda que se ha ido transformando con los años, ¿no? Partimos de unas viviendas desde incluso, ¿no? Desde los palacios, ¿no? Espacios incluso sin una función asociada, espacios absolutamente neutros o apropiables y flexibles hacia una especialización de la vivienda que termina basándose en esta jerarquía, ¿no? De la habitación doble, la habitación simple, de un pasillo que separa de la moralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente empezamos el trabajo con este colectivo, con la cooperativa La Morada, con un taller de un grupo especializado en género y arquitectura que se llama Punsis, con un taller que le llaman La Casa Sin Género, y es un taller en el que empiezan con una conexión de cada uno con su vivienda desde la infancia y sus recuerdos, ¿no? ¿Qué recuerdan de la vivienda de la infancia? ¿Quién estaban en los espacios? ¿Cómo eran esos espacios? Y muy habitualmente hay esta conexión con la cocina, la mujer, los cuidados, ¿no? Entonces, básicamente, y esto lo vinculamos con
todo de leer textos diferentes, desde teoría de la arquitectura, pero también desde teoría feminista, materialista en algún caso, etcétera, para básicamente que ellas pudieran conectar todas sus reivindicaciones y la política que llevan en sus cuerpos, pero también en su día y cotidianidad, y suelen ser colectivos muy activos políticamente, para darse cuenta de qué manera desde la arquitectura había todos estos discursos que ellas podían como apropiarse, ¿no? Y ha sido todo un proceso de intercambio para nosotros. Entonces no ha sido para nada como dar una respuesta, sino ha sido absolutamente como al contrario, ¿no? Ellos y ellas, todo el colectivo, a partir de todas las preguntas, pensamientos y sus posicionamientos, han ido como cuestionando decisiones que tomábamos, ¿no? Y creo que lo más interesante ha sido que los procesos de las cooperativas, hay la parte de diseño, hay la parte de construcción, hay la parte también de promoción, hay el aterrizaje del proyecto en el lugar, ¿no? Entonces, creo que han sido absolutamente radicales en la manera de cuestionar cómo el proceso atendía a sus necesidades. Son procesos demandantes de tiempo, de esfuerzo, entonces de saber cómo encontrar la temporalidad y saber ajustar, ¿no? Cómo ver la componente feminista en el proceso, en la arquitectura, pero también en quién construía la obra, intentar implementar criterios de equidad en las personas, que es imposible porque en la obra no lo hay, ¿no? Pero intentar ver de qué manera en la empresa constructora si había planes de igualdad, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Pero también la llegada en el lugar, ser muy conscientes de que era un colectivo que llegaba en un barrio. Roquetes es un barrio popular, pero con todo un movimiento vecinal y feminista muy fuerte. Entonces no llegar como desde una componente también incluso de superioridad, porque tienen quizá una componente de clase más altas, sino desde un respeto absoluto, ¿no? Entonces ha sido como una demostración de qué significa construir una ciudad feminista, ¿no? En cada una de sus fases, y creo que ha sido un aprendizaje para otros proyectos. Entonces creo que no hemos solucionado nada, ¿no? Sino que hemos aprendido de todo el colectivo para entender qué puede significar una arquitectura, ¿no? Feminista, queer o todas las etiquetas que le queramos poner. No sé la traducción si te la van haciendo con un poco más, ¿no? Pero sí. I didn't quite catch it because you speak very fast. No he podido entender porque hablas muy rápido, pero yo creo que el punto principal que has transmitido es que debemos plantearnos la pregunta primero nosotros mismos, ¿verdad? I will talk in English to avoid maybe the translation, if it's easy. But basically, I said that we didn't solve any problem, that basically, as a collective with her values and own experiences, we're really facing or pushing with questions all the process of producing architecture, but not only the design, which in a way we start with a workshop called The House Without Gender, and then also with readings about feminism and space to make them more aware. Para que sean mucho más conscientes de cómo pueden exactamente tener esas narrativas y puede ser aplicado al espacio. Pero diríamos que la lección más importante fue precisamente las preguntas que constantemente, para poder comprender las relaciones consigo mismos, con los otros, los procesos de producir arquitectura, los tiempos, el diseño, también con un plan no ya preestipulado, y también cómo pueden utilizar los edificios, y también al mismo tiempo si puede haber también en la calidad de la construcción, si no hay al mismo tiempo
desigualdad o dinámicas, también en la construcción. Así que básicamente llegar precisamente a los barrios donde fueron muy respetuosos con todos los movimientos que teníamos en el lugar. Así que básicamente para mí fue una lección de lo que significa construir una ciudad feminista a partir de su experiencia. Básicamente no podía resolver nada, básicamente tenía todo el conocimiento sobre ello y básicamente somos herramientas para poder ofrecer a un espacio todo tipo de pensamientos y de ideas que puedan tener por sí mismos. No sé si ha sido más fácil de comprender o no. Okay, thank you. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Yo creo que esto ha sido una sesión muy interesante y seguiremos hablando estos días de aquello, de todo lo que hemos oído. No, Así muchas que, gracias a muchas todos. gracias. Gracias.